Dentro de la miocardiopatía restrictiva, destacar que existen también casos asociados a enfermedades genéticas, como algunos tipos de hemocromatosis y algunas enfermedades de depósito, desde la que destacaríamos la enfermedad de Anderson-Fabry como una de las que con más frecuencia desarrollan en el corazón algo equiparable a una miocardiopatía restrictiva, pero prácticamente cualquier enfermedad de depósito en la que se deposita algún material anómalo en el intersticio de las células del miocardio puede dar lugar a un fallo restrictivo con dificultad para la relajación, manteniendo una fuerza contráctil prácticamente normal. Aparte de estas, tenemos la amiloidosis AL, la asociada al mieloma, la primaria, puesto que el depósito de la proteína amiloide puede producir este mismo efecto, y luego en algunos neoplasias, como algunos linfomas, pueden aparecer una infiltración de linfocitos del tejido miocárdico y puede dar lugar a este tipo de comportamiento restrictivo, o el síndrome carcinoide, que en algunos pacientes puede producir una fibrosis del miocardio y del endomiocardio que puede dar lugar a una miocardiopatía restrictiva, la fibrosis post-radioterapia torácica o enfermedades relacionadas con fibrosis endomiocárdica, que es lo que se denomina la enfermedad de Davis, que es típica de África, de zonas del trópico, en la que sin motivo aparente y sin una eosinofilia excesivamente llamativa aparece pues una fibrosis de toda la zona endomiocárdica con afectación valvular en muchas ocasiones, y que es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en algunas zonas de África tropical. En áreas templadas, como puede ser Europa, hay mucho más frecuente que la fibrosis endomiocárdica es la endocarditis eosinofílica de Loeffler, que no es una verdadera endocarditis, sino que es también algo parecido a la fibrosis endomiocárdica de Davis, en la que eosinófilos en gran cantidad se tienden a depositar en el endomiocardio, produciendo un cuadro parecido a una miocardiopatía restrictiva. O la fibroelastosis endocárdica es una enfermedad infrecuente que afecta a lactantes. Todas estas enfermedades, en su conjunto, lo que sufren es un depósito de sustancias o de células anómalas en el intersticio que dificulta la relajación de las células. Si bien la fuerza contráctil puede mantenerse preservada hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Aparte de la historia clínica compatible, el diagnóstico se confirma con el electrocardiograma, en el que se aprecia de forma parecida al infarto agudo de miocardio un ascenso del segmento ST. Sin embargo, el ascenso del segmento ST de la pericarditis aguda clásicamente se ha definido como en silla de montar, a diferencia del infarto, que se define como en lomo de delfín, es decir, cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo respectivamente. La elevación del segmento ST es difusa en la pericarditis aguda, a diferencia del infarto, que suele estar localizada en el territorio del infarto, y en algunas ocasiones en la pericarditis aguda también se aprecia un descenso del segmento PR, que es algo bastante específico, aunque bastante insensible de la pericarditis. Los cambios evolutivos son bastante típicos en la pericarditis aguda. En el infarto la onda T se negativiza rápidamente, mientras que en la pericarditis aguda generalmente la T tarda en negativizarse 2 o 3 días, y hasta que no normaliza el segmento ST no empieza su negativización. Con estos datos probablemente es suficiente para hacer el diagnóstico diferencial entre las dos entidades. El taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco se caracteriza por el crecimiento en la presión y o el volumen de líquido que hay en la cavidad pericárdica, de forma que apachurra o comprime las cavidades que tenemos en su interior, y progresivamente las va a ir colapsando o ocluyendo a medida que va aumentando la presión intrapericárdica, pues irá ocluyéndola en función de la presión que tengan en su interior. De esta forma, la aurícula derecha, que es la que tiene la presión más bajita, es la que antes se colapsa, y el ventrículo izquierdo, que es el que tiene la presión más alta, es el último en colapsarse. La restricción al llenado de todas las cavidades, especialmente afectando a las cavidades derechas, va a provocar una disminución en gasto cardíaco que producirá hipotensión, bajo gasto y taquicardia refleja. Y eso va a provocar una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del simpático,
que fomentará aún más la congestión y que intentará mejorar el gasto cardíaco, pero no lo consigue dado que entra poca sangre dentro del ventrículo, tenemos un fallo diastólico puro. Por tanto, el taponamiento cardíaco es una situación hemodinámicamente comprometida y el tratamiento va a ser la descompresión de la presión intrapericárdica para permitir una adecuada relajación de las cavidades cardíacas. La alternancia eléctrica significa la presencia de ondas en el electrocardiograma de amplitud variable, unas más grandes y otras más pequeñas. Cuando existe alternancia en el complejo QRS, sugiere la presencia de un derrame pericárdico importante, con o sin taponamiento. De forma que en función de la localización del corazón dentro de la cavidad pericárdica, al estar más cerca tenemos ondas un poquito mayores y al alejarse un poquito menores. Y esta alternancia de la onda P, del QRS o de la onda T, sugiere, por tanto, esto, derrame pericárdico importante. La pericarditis constrictiva se caracteriza por la calcificación del pericardio que dificulta la relajación de las cavidades cardíacas. Dentro de las causas, que son múltiples, la más frecuente probablemente es la idiopática, y dentro de las conocidas, la más frecuente probablemente en nuestro medio es la de origen tuberculoso. El principal problema de la pericarditis constrictiva es que cuando se detecta, si es en fases avanzadas de la enfermedad, el tratamiento del que disponemos, que es el tratamiento quirúrgico para la decorticación pericárdica, probablemente tenga resultados peores que si se actúa en fases iniciales de la enfermedad. Y durante mucho tiempo esta enfermedad puede cursar de forma silente. Y es frecuente además que debute con síntomas digestivos secundarios a la congestión hepática más que con síntomas cardiológicos propiamente. Así pues, la pericarditis constrictiva en ocasiones la diagnostica el digestólogo por sospecha de una cirrosis hepática de cualquier origen, de manera que en el estudio completo se llega a la conclusión de que es la congestión hepática la responsable de los edemas, hepatomegalia, ascitis, elevación de presión venosa que presenta el paciente, y en el estudio de despistaje se detecta muchas veces la calcificación pericárdica en más del 50% de los casos en la radiografía torácica, lo que permite llegar al diagnóstico.